Sin embargo, en la primera escala de agravantes, cuando la persona, el agente como se dice, o el tratante para entendernos mejor, es un funcionario público, es un integrante de una organización tutelar, tiene un vínculo familiar con la víctima, cuando son dos o más personas que cometen el delito de trata, entonces ahí estamos ya en una primera escala de agravantes. Y si la víctima, además, son más de una, que usualmente suele ocurrir así, y tiene entre 14 y 18 años, estamos hablando de entre 12 y 20 años de cárcel. 12 como mínimo, 20 como máximo. Pero si vamos a la segunda, que es la segunda escala de agravantes, la siguiente lámina, es decir, si el agente que comete el delito es parte de una organización criminal, que muchas veces es así, inclusive yo creo que en la cantidad de casos que se han trabajado con la policía, en muchos de los casos se habla de una organización criminal, más de 3 miembros, etcétera, operan en banda, qué sé yo. En esos casos, si se produce algún tipo de lesión grave, si hay peligro para la vida, y si es un menor de menos de 14 años, estamos hablando de una pena no menor de 25 años de cárcel. Entonces, con esto simplemente quiero precisar el marco legal, la ley 28950, estuvo mucho tiempo esta ley sin ser reglamentada. No sé si ustedes sepan, pero aquí la congresista Zacieta fue la que impulsó la dación de reglamento después de cerca de 24 meses que el reglamento no salía. Ella, una intervención muy a su estilo, bastante furiosa, digamos, apasionada, y en un proceso de interpelación a los ministros logró que el reglamento salga en cuestión de 5 o 6 días, después de cerca de 22 meses de espera, más o menos. Y el reglamento es sumamente importante, porque el reglamento lo que establece son las responsabilidades a nivel de todos los funcionarios públicos y de cada uno de los sectores, inclusive el Ministerio de Salud, por cierto, que, entre otras cosas, tiene que dar la protección integral a las víctimas. Bien, veamos algunas diferencias entre trata de personas y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Ahí está bastante definido. Yo creo que lo central es que en el caso de la trata de personas es un delito contra la libertad personal, es también tipificado como un delito contra los derechos humanos. En el caso de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, no estoy hablando de trabajo sexual adulto. Hay otra ley que la tipifica como un delito contra la libertad sexual y contra el pudor público, como ustedes pueden ver ahí está el número de la ley. En el caso de la trata de personas, como ya lo expliqué, son diversos los fines, inclusive más allá del tema sexual. O sea, ahí está el tema laboral, el tema de tráfico de órganos, etcétera, como ustedes ya lo pueden recordar. En el caso de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, no existe un tipo penal. Existen algunos delitos asociados a la explotación sexual comercial de menores de edad. En el caso de la trata, implica y supone el desplazamiento de la víctima. En el caso de la explotación sexual comercial, no necesariamente debe darse el desplazamiento. Puede ocurrir en la misma ciudad y ahí estamos hablando de explotación sexual comercial. Y en el caso de la trata, el agente es miembro de una organización criminal usualmente, y en el caso del ESNA no necesariamente es así. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, hay una serie de delitos vinculados a la explotación sexual, y aquellos que están específicamente relacionados con menores de edad son usuario-cliente, que es una figura relativamente nueva, tiene pocos años, donde creo que es por primera vez que se penaliza la demanda, porque usualmente no se penaliza la demanda en estos casos. Adelante, Rosario. Sí, Ricardo, esto de usuario-cliente, si pudieras aterrizarlo, ser más específico, implicaría que la persona que asiste y va y pide tener contacto sexual, a esa persona se le penaliza. ¿Y por cuánto es? No recuerdo exactamente el tiempo de pena, creo que son 6 años, 6 años como mínimo. Pero aquí se penaliza a la persona, usualmente adulto, tiene que ser adulto, que tiene relaciones sexuales con un menor de edad. Ahora, esto es de acuerdo a la ley 28251,
aquí yo tengo ya unas dudas que después podemos conversarlas, porque posteriormente salió otra ley que tiene que hacer con cómo se tipifica la violación sexual. Y hay una ley que está ahí un poco en salmuera, creo yo. Yo no sé, muchos de los jueces no saben si aplicarla o no aplicarla, porque además se contradice con el Código Civil que permite el matrimonio de menores de 18 años, 16 y 18 años. Pero esta ley, que no recuerdo el nombre, pero es posterior a la de explotación sexual comercial, tipifica como delito de violación cualquier relación con un menor de edad, es decir, con un menor de 18 años. Entonces, ahí hay un tema que sé que está en la Comisión de Justicia, pero ya sigo entonces con... Solamente para decir, como están tomando nota los policías, la ley a que se refiere el doctor Ricardo Valdés es la 28704, que es la 28704, que es la que penaliza pues las relaciones sexuales entre menores. 4 a 6 años, nos dice aquí el coronel Eric Romaní, que es la pena. Recuerdo que además hubo un candidato al Congreso que estuvo involucrado en un tema de usuario-cliente hace pocos años, justamente. No vamos a mencionar el nombre en este momento. Pero, en fin, si regresamos al anterior, quería también precisar que está el usuario-cliente, está también lo que es turismo sexual infantil y pornografía infantil como delitos asociados, conexos, típicos de lo que es explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Los relacionados a favorecimiento de la prostitución, rufianismo, proxenetismo, obviamente están en ambos lados. Están en el lado penal del trabajo sexual adulto y están en el lado penal de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Estas son las precisiones que quería ir haciendo. Ahora, una adicional, a la siguiente. El trabajo sexual adulto versus la trata de personas, que está tipificado con prostitución. Obviamente, trata de personas es un delito contra la libertad. No hay voluntad. La voluntad está viciada. La persona está retenida. Se encuentra en cautiverio muchas veces. O está con los documentos, digamos, tomados, ¿no? En el caso del trabajo sexual adulto, obviamente, como bien lo han explicado, es un ejercicio de la libertad. La persona desea, asume y ejerce ese tipo de trabajo. En el caso de la trata de personas, viola los derechos humanos. En el caso del trabajo sexual, no, a menos de que sea un acto contra la voluntad. Y ahí estamos también hablando de violación. Porque muchas veces existe el absurdo concepto de que una trabajadora sexual no puede ser violada. Y eso también es absurdo. Puesto que lo que se encuentra en juego es precisamente la voluntad de querer o no querer tener una relación. En el caso de la trata de personas, la edad de la víctima no importa porque siempre será un delito. En el caso de la prostitución sí importa porque si es menor de edad es un delito, como hemos visto. Bien, eso en términos de algunas diferencias.